Rusofobia japonesa. Hablemos de la Guerra Cero que fue entre Japón y Rusia previo a la Primera Guerra Mundial. El temor por los rusos en Japón data de la era Meiji, que es de 1868 al 1912, y es que Japón creía que Rusia los invadiría sí o sí. Ahora les voy a dar un contexto histórico para que entendamos bien cómo surgió. En los últimos años del periodo Edo, que fue de 1603 a 1868, buques de guerra rusos ocuparon durante algún tiempo de manera ilegal las islas japonesas de Tsushima, en el estrecho homónimo que separa a Japón de la península coreana. Pese a lo estipulado por el Tratado de Shimoda de 1855 que confería la isla de Sajalín, no sé si lo estoy diciendo bien, que en ese entonces era conocido como Karafuto, el cual le daba un estatus indeterminado, permitiendo el poblamiento por ambas partes. Así fue que en el inicio de la era Meiji, la que mencioné al principio, los rusos comenzaron a enviar prisioneros y militares al lugar, y esto pues obviamente para ejercer presión sobre los colonos japoneses. Naturalmente el Estado japonés se molestó. En mayo de 1891, durante una visita a Japón, ocurrió algo pues medio gracioso. No gracioso, de gracioso, El zarevich Nicolás, que fue el futuro Nicolás II, resultó herido de arma blanca al ser atacado por un policía japonés que formaba parte de su guardia de seguridad. Esto ocurrió en la ciudad de Otsu, por donde Nicolás y su séquito pasaban de regreso a Kioto después de visitar el lago Biwa. Si no lo han visto, por favor, googleenlo, está precioso. El primer ministro Matsukata Masayoshi y hasta el emperador Mutsuhito acudieron al hospital de Kioto, donde Nicolás estaba siendo atendido. Y aunado a esto, muchos japoneses le enviaron telegramas y cartas de disculpa. Su habitación quedó sepultada en regalos de todo tipo. Y es que, bueno, los japoneses son radicales. Con decirles que una mujer se practicó el seppuku como solidaridad con su emperador por la posición en la que éste se encontraba. Aunque no pasó nada, realmente no hubo hostilidad ni nada, las relaciones quedaron bien. El ministro japonés de Exteriores, Aoki Shuso, dimitió de su cargo. O sea, no tenía ni la culpa, pero él renunció. En 1894, Japón y China se enfrentaron y al ganar, Japón obligó a China a reconocer la independencia de Corea mediante el Tratado de Shimonoseki y le impuso el pago de una enorme indemnización de 200 millones de taeles, que en ese entonces era como cerca de 310 millones de yenes de la época, equivalente a más de 2 años de ingreso del Estado, así como concesiones territoriales, que era la península de Liaodong, la isla de Taiwán y otras. Rusia se encargó de enfriar los ánimos porque dijo, a ver, japoneses, se me calman. Le pidió a Francia y a Alemania actuar conjuntamente para pues, que se calmaran y que no siguieran quitándoles territorio, y le pidió al gobierno japonés a devolver la península de Liaodong a China. Y bueno, esta es la acción conocida en Occidente como triple intervención y como injerencia de los 3 países en Japón. Decidieron devolverle a China su península, o sea, no había caso para discutirle a Rusia en ese momento. Por su parte, el gobierno coreano trataba de evitar caer bajo la influencia japonesa, así que probaron el acercamiento con los rusos. Dijeron, a ver, Rusia, mejor me voy con ustedes. Quien impulsó este acercamiento fue la emperatriz Mingzong, esposa principal del emperador Gohong, quien fue asesinada en un complot orquestado por el embajador japonés Miuri Goro, pero antes Gohong se refugió en la embajada de Rusia. Se formó entonces en Corea un gobierno prorruso, con asesores rusos en asuntos financieros y también, pues, obviamente, militares. En 1902, Japón se alió con Reino Unido. Para el otoño de 1903, las autoridades militares japonesas habían decidido ya embarcarse en la guerra. Se rompieron todas las negociaciones y en febrero de 1904 se produjo la declaración. El emperador, que hasta hace poco antes se había posicionado en contra de la guerra y que hubo muchos grupos que se opusieron rotundamente, pero este dejó en claro que la guerra no respondía a su voluntad y derramando lágrimas se mortificaba pensando cómo podría disculparse ante sus antepasados en caso de derrota y cómo podría justificarse ante el pueblo, porque vaya,
en Japón existe el honor. Y es que todos tenían la derrota. Incluso en la prensa internacional se decía que obviamente Rusia iba a ganar. Ante la desesperación, los militares elaboraron la siguiente estrategia. Debían procurar que no durara más de un año la guerra. La flota combinada japonesa aniquilaría la flota del Pacífico de Rusia mediante un ataque sorpresa. Simultáneamente, el ejército de tierra de Japón concentraría todas sus fuerzas en la ciudad Manchu de Lianyang antes de que ésta pudieran enviar refuerzos. Pues esta era la idea. De esta forma, en un breve periodo de tiempo conseguirían desmoralizar al gobierno ruso y arrastrarlo rápidamente a la mesa de negociación porque pues no tenían para sostener una guerra. Sonaba muy bien, o sea, en teoría estaba todo muy padre. Sin embargo, en la realidad fue muy diferente. En la batalla de Lianyang consiguieron, sí, vencer a los rusos, pero a un alto costo, pues perdieron más de 5.300 soldados y además no consiguieron cerrar la huida del enemigo. Tampoco consiguieron aniquilar a la flota del Pacífico de un solo golpe. Pues es que era mucho. Pues los barcos rusos se refugiaron en Lushunkou, que este puerto estaba extremadamente protegido y no podían llegar por tierra. O sea, se dice que este fue como que una probadita de lo que sería la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. En realidad, no le iba tan mal a Japón, ¿eh? El ejército de tierra tuvo varias victorias sucesivas y avanzaba hacia el norte hasta llegar a Mukden, donde creían que librarían la batalla definitiva contra los rusos. Pero es que sí, les iba bien, pero retrocedían. Esta batalla duró 10 días y participaron en ella 600,000 soldados. Ok, vencieron otra vez los japoneses, pero perdieron 70,000 entre muertos y heridos. De nuevo no pudieron dar el golpe de gracia al enemigo por la falta de municiones. La guerra ruso-japonesa le costó a Japón 1.700 millones de yenes, de los cuales 1.350 millones fueron por bonos públicos que se financiaron en sus 2/3 partes con empréstitos conseguidos en el Reino Unido. El capital británico y norteamericano permitió sostener la guerra contra Rusia. O sea, es que realmente Japón no iba a poder solito. Japón consiguió concluir la guerra ventajosamente. El gobierno británico ofreció a Japón informaciones muy valiosas y dificultó la llegada de la flota del Báltico, prohibiéndole pasar por el canal de Suez a Rusia y pues aprovisionándose de carbón en sus colonias. Esa fue una de las causas de que Japón venciera en la batalla naval. Pues tampoco hay que romantizar la idea de que Japón pudo solo contra Rusia. Todo el pueblo japonés, esto está pasadísimo. Todo el pueblo japonés se unió. O sea, imagínense, se incorporaron a las filas más de 1,000,000 de soldados, o sea, de personas, de ciudadanos, para ser soldados. Los contribuyentes tuvieron que soportar grandes subidas de impuestos y dijeron, sí, súbanle. Ofrecieron al Estado sus ahorros postales e hicieron donaciones. O sea, imagínense, el pueblo japonés está comprometido con la guerra. Hay que decir que en el interior de Rusia, pues, la situación era grave. O sea, tampoco es como que Rusia estaba muy bien. En San Petersburgo, una manifestación de obreros había sido aplastada por la Guardia Imperial en el llamado Domingo Sangriento. En muchos lugares del país ocurrían grandes huelgas y disturbios. Vaya, la Revolución Rusa de 1905. Esta inestabilidad fue uno de los factores que obligó a Rusia a buscar rápidamente la paz con Japón, porque tenía problemas más serios dentro de su territorio. En 1905 se firmó la paz mediante el Tratado de Portsmouth y esto obviamente lo dirimió Estados Unidos y Reino Unido. Rusia reconoció los derechos japoneses de tutelaje sobre Corea y le cedió sus concesiones en las islas, así como la mitad del sur de la isla Sajali, pero no tuvo que pagar indemnización, que casi siempre pasa esto, ¿no? Que el vencedor recibe una indemnización, pero aquí no. Era obvio porque mientras que la guerra había dejado a Japón sin dinero, armas ni soldados, a Rusia le sobraba de todo para seguir luchando y sin ayuda del Reino Unido y de Estados Unidos. La guerra ruso-japonesa fue la primera guerra total del siglo XX. Le llamaron, como ya les dije, la Guerra Cero de las guerras mundiales. Y bueno, otra cosa. Estados Unidos había mediado para obtener la paz entre Japón y Rusia. Como siempre, de chismosos, ya saben, metidos de todo, prometió a Japón la colaboración en la gestión del ferrocarril de Manchuria. Sin embargo, Japón ya no quiso cuando terminó la guerra, le dijo, bueno, ya no, lo cual produjo un giro negativo en los sentimientos norteamericanos hacia Japón.
En el interior del país surgió un movimiento para conseguir la expulsión de los inmigrantes japoneses y en política exterior Estados Unidos criticó a Japón cada vez que se revelaban nuevos planes para enviar colonos a continente asiático. O sea, este fue un problemón. Y ahora, en Europa, la victoria japonesa atizó el temor a lo que se llamó el peligro amarillo, la amenaza de las razas asiáticas. Y bueno, si creen que los japoneses olvidan, solo vean esta obra de arte porque definitivamente no olvidan. Aunque ahora que andan de amiguis con Estados Unidos, no sé qué pensar, la verdad, ¿eh? No sé qué pensar. Hasta conmemoran el día de las bombitas, ya saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? En fin, espero que recobren su dignidad y bueno, hablamos de geopolítica y de guerra y un poco de historia en el próximo video. No olviden comentar, darle like, compartir.